Entonces yo creo que el proceso de reinvención es un proceso muy importante y muy necesario, porque tenemos que empujarnos constantemente a salir de esa zona de confort, que no quiere decir que estés a gusto. Cuando hablamos de la zona de confort, no es la zona en la que estás a gusto, porque si no parece que estamos invitando a la gente a estar a disgusto. No, esto no tiene nada que ver con la zona de confort. La zona de confort es como te has acostumbrado a vivir. Y hay muchas personas que están atrapadas en su zona de confort porque se han acostumbrado a vivir de una manera que no les genera ilusión, que no les genera alegría, y creen que ellos son así. No, ellos están ahí, pero ellos no son así. Y entonces todo ese proceso de reinvención es un proceso de atreverte a explorar esa otra realidad que está más allá de lo que tu zona de confort te dice que es posible para ti. Y claro, ahí es donde está todo un espacio de descubrimiento, un espacio de recogimiento y un espacio de profunda gratitud. Creo que hemos cometido un enorme error, que es sacar a Dios de la ecuación. Y cuando digo Dios, no estoy hablando de un juez que está con un martillo esperando a que te equivoques para reventarte la cabeza. O que está mirando por el rabillo del ojo a ver si te pilla cometiendo una falta. Estoy hablando de amor y sabiduría infinitos. Que no te está juzgando. Los que nos juzgamos somos los hombres. No te está culpando. No te encuentra culpable. Los que nos encontramos culpables somos los hombres. No te encuentra que no valgas lo suficiente. Somos los hombres los que hacemos a otros seres humanos sentirse insuficientes. Para nuestro Padre, para ese universo que es infinito amor, infinita sabiduría, todos somos más que suficientes porque somos sus hijos. Somos inocentes en el sentido de que no nos ve como culpables, sencillamente sabe que estamos dormidos y en nuestros sueños pues hacemos muchas tonterías. Entonces, no hay nada que esté separado del resto, sino que todo está unido. Es nuestra forma de percibir la realidad la que separa. Cerca del 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen como uno de los factores generadores de enfermedad la disfuncionalidad emocional. O sea, pues esa tensión, ese miedo, esa preocupación, esa angustia, esa sensación de impotencia. Es decir, que nosotros generamos emociones que llegan a enfermarnos. 70% de las personas que trabajan en empresas no se sienten para nada a gusto en sus empresas, que están deseando largarse, pero que no saben cómo hacerlo o a dónde irse. Esto no tiene sentido. No tiene sentido que nos pasemos tantas horas trabajando que llega un momento en que una persona descanse parece que es un poco vaga, que no tiene ganas de hacer más. Hay algo que es importantísimo corregirlo, pero negamos que eso sea parte de la realidad. Es decir, nos fijamos solo en los grandes avances científicos y técnicos, pero es que hemos eliminado en gran medida el factor humano, nos hemos deshumanizado. ¿Y qué ocurre? Pues que los ansiolíticos y antidepresivos en su momento tendrán su utilidad, pero tenemos que encontrar formas mucho más necesarias. O sea, estoy absolutamente convencido que si nuestra sociedad se humanizara, es decir, si nos tratáramos todos con mayor respeto, nos valoráramos más, nos apoyáramos más, nos sintiéramos menos solos, vamos, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos cae en picado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo creo que todos hemos de aprender las lecciones y no cometer otra vez los mismos errores. Entonces, yo creo que en momentos de crisis necesitamos un nivel de conversación mucho más profunda, mucho más que vaya a la raíz, que nos ayude a replantearnos cosas, que nos ayude a reencontrarnos con la ilusión, con la serenidad y con la confianza, que nos ayude a no sentirnos tan solos en un mundo tan incierto, que nos ayude a creer en nosotros, en nuestras posibilidades, que nos ayude a establecer lazos de verdadero interés por los demás, no solo por lo que nos pasa a nosotros. Los demás también lo pasan mal. Para mí no es una utopía, para mí es la posibilidad de vivir en un mundo infinitamente mejor. Vamos a ver, el hemisferio izquierdo es un hemisferio absolutamente imprescindible para moverse en el mundo de la materia, el tiempo y el espacio, porque el manejo de instrumentos fundamentalmente depende del hemisferio izquierdo. También del hemisferio izquierdo depende, por supuesto, el lenguaje. Yo no podría estar hablando si tuviera una lesión, sobre todo en ciertas áreas del hemisferio izquierdo, el área de Broca o el área de Wernicke, etc. Entonces, en tercer lugar, el hemisferio izquierdo nos permite a todos
compartimentar la realidad, es decir, yo veo el ordenador y me veo a mí, no me veo formando parte del ordenador, a pesar de que esté viendo la imagen en la pantalla del ordenador. Entonces el hemisferio izquierdo es magnífico, ese es su lado luminoso, pero tiene un lado oscuro. El lado oscuro es que es muy prepotente, porque la cultura se ha encargado de decirle que es el hemisferio más importante del mundo mundial. Y entonces esa prepotencia va sumada a la ignorancia de que hay un mundo más allá de lo que él puede comprender. El conocimiento es el saber, la sabiduría es el saber hacer. Yo, por ejemplo, puedo saber muy bien todas las teorías que hay que ligan la capacidad de escucha con formas en las que procesa el cerebro la información o con cambios que tienen lugar a nivel de la fisiología, es decir, a nivel del funcionamiento del cuerpo. Yo puedo saber mucho, pero no sé escuchar. Entonces, claro, el conocimiento pertenece al intelecto y está muy bien. La sabiduría pertenece mucho más al corazón. ¿Qué quiere decir? Que una persona que sabe hacer es una persona que también sabe comprender. Es decir, es como un nivel mayor de profundidad. ¿Qué es comprender? Cuando tú eso que sabes lo puedes aplicar en cualquier situación, porque conoces los principios, conoces los fundamentos. Entonces, sabes integrarlo, sabes aplicarlo. Y luego hay otra que es que la sabiduría es la que permite ver más allá de lo que hay en la superficie. Las personas que se desarrollan esa mirada profunda, que son capaces de ver más allá de la apariencia, más allá de la superficie, son los que pueden ver el fondo que está detrás de las formas. Y para mí eso es una persona con sabiduría. Y si haces caso a aquellos que te dicen que nunca llegarás a hacer o alcanzar nada significativo, dejarás de esforzarte y evitarás que aflore la mejor versión de ti. No los critiques ni maldigas, porque a lo mejor están simplemente reflejando lo que tú estás haciendo contigo mismo. La importancia del cuerpo. Tenemos que mirar al cuerpo no como un ente inferior a la cabeza, no como un ente inferior a la razón, no como un ente inferior al intelecto, sino que están absolutamente al mismo nivel. De tal manera que se sabe perfectamente que el corazón es capaz de cambiar por sí solo procesos cerebrales. Se sabe que el tubo digestivo, que también es una parte del cuerpo, es capaz por sí solo de cambiar procesos cerebrales y ambos, corazón y tubo digestivo, cambiar procesos mentales. Pero no solo eso, la musculatura no solo tiene la dimensión del movimiento, la musculatura tiene la capacidad de cambiar procesos mentales. Sabemos perfectamente que los traumas infantiles, que las heridas que todos llevamos, que las cicatrices que arrastramos están en el cuerpo. ¿Y en qué nos basamos? En la cantidad de investigación científica que ha mostrado que con terapias corporales, con movimientos corporales, con ejercicio físico, se han conseguido resolver traumas emocionales con mayor eficiencia que utilizando medicación. Por tanto, si hablamos del carácter, primero hay que diferenciar el temperamento del carácter y luego hablar del carácter. El temperamento es aquello que le es dado a uno y el carácter es cómo se hace uno con lo que le ha sido dado a uno. Lo que nosotros sabemos es que el carácter llega a afectar al temperamento. Es decir, si el temperamento viene marcado por los genes, el carácter a través de la epigenética es capaz de cambiar cómo se expresan esos genes. ¿Qué ocurre? Que en ese carácter interviene el cuerpo, interviene la mente e interviene el alma. La persona que está cuidando su cuerpo con la nutrición, con el ejercicio físico, con el descanso, saliendo al aire libre, estando en contacto con la naturaleza, tomando el sol, está entrenando su carácter. La persona que cuida su mente, que sabe enfocar su mente, que sabe estar en el presente, también está entrenando el carácter. La persona que cuida de su alma, que es respetuosa con el medio natural, que es amable, que es afectuosa, que es cariñosa, que es agradecida, también está trabajando el carácter. Y por eso yo creo que tenemos que contemplar
el cuerpo con el mismo respeto, con la misma admiración que contemplamos los aspectos mentales o los aspectos anímicos de una persona. ¿Cómo influyen las emociones? Bueno, aquí solo hay que irse a la neurociencia afectiva. Lo que sabemos es que de los tres grandes bloques que podíamos distinguir en el encéfalo, podemos distinguir como tres grandes partes, ¿no? El tronco del encéfalo, donde están las funciones más básicas que nos permiten seguir vivos, gestionan el movimiento cardíaco, en fin, montones de procesos biológicos. Está el sistema límbico, que es el cerebro emocional, y está la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada, y especialmente que se llaman las áreas prefrontales, donde están los procesos cognitivos puramente humanos, la capacidad de razonar, la capacidad de hacer conceptos, de hacer abstracciones, de aprender cosas nuevas, de ser creativo, de emprender, de negociar, etc. Lo que sabemos es que el que manda es el cerebro emocional, el sistema límbico. El cerebro emocional es capaz de activar y de desactivar, y hablo literalmente, áreas enteras de la parte prefrontal del cerebro ejecutivo, con lo cual una persona ilusionada, una persona entusiasmada, una persona que confía en sus posibilidades, es una persona que activa de una manera singular su capacidad de razonar, su capacidad de aprender, su capacidad de negociar, su capacidad de tomar buenas decisiones. Una persona con la misma capacidad mental, pero que vive angustiada, que vive en el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, que vive sentimiento de impotencia y desesperanza, su propio sistema límbico apagará regiones enteras del cerebro ejecutivo, con lo cual esa persona no podrá aprender, no podrá memorizar, no podrá tomar buenas decisiones. Es decir, hemos sobrevalorado la importancia del intelecto y hemos infravalorado de una manera verdaderamente sorprendente el poder de las emociones para abrir o cerrar la inteligencia y la creatividad. Cualquier proceso que un ser humano haga, desde mover la mano hasta fijarse en un coche que está pasando por delante, etcétera, etcétera, requiere de la utilización de áreas muy extensas del cerebro. Nosotros tenemos como varios sistemas operativos. Tenemos un sistema operativo que está muy asociado al funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro. Y tenemos un sistema operativo que está muy asociado, digamos que anclado físicamente al hemisferio derecho. Entonces, el sistema operativo del hemisferio izquierdo está fundamentalmente basado en todo lo que son razonamientos lógicos, lineales, matemáticos, cartesianos, seguir las reglas, seguir las estructuras, seguir los patrones vigentes, las reglas existentes. Es un hemisferio muy calculador, muy poco conectado con el mundo emocional, con el mundo afectivo. El hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, el sistema operativo del hemisferio derecho, está absolutamente en contacto con el cuerpo. De ahí que las lesiones que afectan al hemisferio derecho producen unas alteraciones en la percepción del propio esquema corporal del propio cuerpo que nunca se ven en las lesiones del hemisferio izquierdo. Por otra parte, el hemisferio derecho está muchísimo más conectado con el mundo emocional que el izquierdo. Por eso, de nuevo, las lesiones del hemisferio derecho producen a veces trastornos emocionales muy significativos. El hemisferio derecho tiene funciones claves, por ejemplo, en relación con la intuición, en relación con descubrir cuáles son los patrones operantes en entornos totalmente desconocidos. Él no funciona de manera lineal, sino de manera circular y asociativa. Es decir, lo que para el hemisferio izquierdo son árboles que no tienen ninguna relación entre sí, el hemisferio derecho dice esto es un bosque y cada árbol está conectado. Donde el hemisferio izquierdo ve una nariz, ve una oreja y ve un ojo, el hemisferio derecho ve un rostro. El hemisferio derecho es el más importante en todo lo que tiene que ver con la empatía, en todo lo que tiene que ver con la compasión, y es donde también están escondidos nuestros traumas emocionales. Por eso es tan difícil acceder a él, porque queremos acceder desde el hemisferio izquierdo cuando es un territorio completamente desconocido. La integración de los dos hemisferios es lo natural en el ser humano. De hecho, los niños nacen con sus dos hemisferios integrados, lo que se llama sincronización hemisférica, y es a través del condicionamiento cultural, lamentablemente, como los dos hemisferios empiezan a separarse. Es anticuado pensar que la inteligencia es una capacidad fija. La inteligencia se expande
o se reduce en gran medida por la situación emocional de la persona. Todos sabemos perfectamente cómo el miedo puede bloquear por completo el intelecto. Todos sabemos cómo la ilusión y el entusiasmo pueden abrir el intelecto y encontrar respuestas ante algo que previamente parecía imposible de resolver. Es que lo estamos viendo en el día a día. Es sorprendente que nos sorprenda. Pero estamos tan aferrados al viejo paradigma, a la vieja forma de ver, ¿no? Que lo importante es tu razonamiento, tu lógica, tu intelecto. Y nos olvidamos de algo que es la sabiduría del corazón y que lamentablemente sigue llamándose soft skills, los skills blandos, como si fueran realmente blandos. Y no hay nada más duro en el sentido de mayor impacto. Nosotros partimos de una gran ventaja, que es que los dos hemisferios están deseando integrarse. Es como dos grandes amigos que se hubieran separado, pero que siguen añorándose el uno al otro. Por varias razones. Primero, porque la naturaleza los creó de alguna manera unidos. Y en segundo lugar, porque son conscientes de lo que aporta el otro hemisferio en su vida. ¿Qué se puede hacer? El hemisferio izquierdo, por el entrenamiento que ha tenido, es sumamente arrogante. Sumamente arrogante. Considera que lo que ve es lo único que hay. Por eso nosotros juzgamos sin conocer. Incluso prejuzgamos sin ni siquiera haber visto a la persona. Una cosa es juzgar, que ya es inadecuado a una persona cuando la conoces, pero otra cosa es prejuzgarla sin siquiera haberla conocido, por algo que te ha comentado alguien, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo, no por él, sino por el condicionamiento, prejuzga, juzga, no explora. Entonces, la primera cosa que necesitamos para superar esta barrera es la humildad. Es decir, reconocer que sabemos mucho menos de lo que creemos. Entonces, la persona humilde adopta una actitud curiosa e interesada. Este es el primer paso para que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se conecten. El segundo paso es empezar a trabajar todo aquello que tiene que ver con la imaginación, con la visualización, con el gusto por las artes en sus distintas dimensiones, la pintura, la escultura, la literatura, en fin, la danza, todo lo que son las artes, porque eso apela directamente al hemisferio derecho. Todo lo que es afectivo, el reconectar con nuestras emociones, el interesarnos por las emociones, por lo que está sintiendo un alumno. Es decir, el convertir el mundo afectivo en un mundo querido, no en un mundo anulado. El tercer elemento es el silencio. Mi experiencia personal con el silencio es espectacular. Es decir, cuando yo consigo silenciar mi mente, no quiere decir que apague los pensamientos, quiere decir que conecto con algo que es más real, en el sentido de más tangible, como puede ser las sensaciones de mi cuerpo. El hemisferio izquierdo deja de intentar controlar tanto lo que sucede, yo me abro a lo que puede pasar y en ese momento, lo sabemos, porque además se ha visto con electroencefalografía, el hemisferio derecho en el silencio encuentra su cauce natural para poder revelar lo que conoce. Que cuando ve ese silencio empieza a decirnos cosas, empieza a revelarnos cosas que tienen un enorme poder transformador, porque vemos aquello frente a lo que estábamos ciegos. En mi experiencia personal hay dos grandes dimensiones que se abren cuando uno hace el viaje interior. La primera de estas dimensiones es el descubrir aquellas cosas de las que no te sientes orgulloso y que están lastrando tu vida. Tienes que entrar en contacto con lo que se denomina la sombra, la parte oscura, la parte que uno se ha negado a sí mismo, y es muy importante abrazarla, no rechazarla, no temerla, no huir de ella, no quedarse bloqueado ante ella, porque es curioso, esta sombra no es el resultado de la maldad inherente del ser humano, sino del profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. Y cuando uno abraza su sombra, es decir, abraza a ese niño herido, a esa niña herida, que se ha sentido pues no suficientemente querido, que no se ha sentido suficientemente valorado, en ese momento empieza un proceso precioso que es la sanación interior, es decir, la sanación desde dentro y la transformación del corazón, porque el corazón despierta. La segunda dimensión que nos encontramos y que es verdaderamente asombrosa
Es una dimensión de recursos y de capacidades que jamás imaginamos que podríamos tener. Hay recursos como la creatividad, la claridad mental, la paz interior, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, que tienen un poder transformador y que mientras no seamos conscientes de su presencia en nosotros, pues viviremos angustiados, llenos de tensión, tristes, amargados, frustrados, etc. Entonces, por eso considero que aunque el viaje interior no es un viaje fácil, es un viaje absolutamente precioso. El viaje interior es el viaje sin distancia, porque viajas de la cabeza al corazón. Entonces nuestra cabeza, nuestro intelecto suele querer controlarlo todo, dominarlo todo, llega incluso a asfixiar elementos fundamentales de la persona, mientras que el corazón es la sabiduría, es el reconocimiento de nuestra grandeza, es el conocimiento profundo de lo que es verdad, de lo que es realidad. Y ese viaje interior, pues claro, cuesta porque es abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra cabeza, nuestro intelecto, entrar en un terreno absolutamente desconocido y dejarse llevar solo por una palabra: confianza. Es descubrir que tú solo puedes ser feliz si te importa la otra persona. Es descubrir que hay algo mucho más importante que las ideas políticas, que las ideas religiosas, que las ideas culturales. Es eso que nos une, nuestra humanidad. Es no quedarnos apegados, atrapados en la forma y abrirnos a explorar el fondo. Es no quedarnos solo en lo que los sentidos nos muestran. Eres diferente a mí, sino lo que el corazón nos quiere enseñar. También eres igual a mí. De tal manera que lo distante y lo distinto se convierten en dos cosas diferentes. Es decir, tú puedes ser distinto, pero para mí no tienes por qué ser distante. Nosotros reconocemos que todo es uno, que la distancia que vemos y que nos separa de los demás es una pura alucinación, es una ilusión óptica, de la que hablaba mucho el gran Albert Einstein, pero que para nosotros es la realidad. Es decir, le damos más valor a la ilusión óptica que a la realidad.